En las historias clínicas auditadas de este pabellón se constató que los cuadros psicopatológicos predominantes son las psicosis esquizofrénicas y las demencias. Muchos de los ingresos datan de varias décadas anteriores, sin que figuren reevaluaciones del cuadro que motivó el ingreso, o planificación terapéutica destinada a implementar tratamientos específicos o multidisciplinarios, por observaciones realizadas por enfermeras del equipo auditor. En el pabellón 14, que alberga 80 pacientes crónicos, alcohólicos, esquizofrénicos, débiles mentales, etc., se constataron trozos de almohadas en los baños, los cuales son usados como esponjas para baño corporal, sin conservar las normas de higiene y sin identificar a qué paciente pertenecen. El personal de enfermería de este pabellón informa que mensualmente se provee un stock de 100 máquinas para afeitar descartables. Al momento de la auditoría, se verifica en un pasillo, frente a enfermería, un espejo en la pared y sobre una banqueta un pequeño recipiente con agua y dentro del mismo, se encuentran 3 máquinas para afeitar, sobre la banqueta 3 brochas y un trozo de jabón para que se afeitaran 7 pacientes uno a uno, pero se visualizó que los mismos compartieron todos los elementos que deben ser utilizados en forma personal e individual. En la recorrida por el pabellón 1, correspondiente a los adictos, se observó un estado general bueno de los pacientes. En este sector se alojan aquellos pacientes adictos al alcohol, cocaína, marihuana y otras adicciones, siendo estas 3 últimas las más frecuentes. También se han realizado internaciones de pacientes drogadependientes portadores de HIV, conservando la interrelación de tratamientos con los hospitales y médicos de cabecera correspondientes a cada paciente. Existe en este pabellón un área, en el sótano del mismo, adaptada a talleres de carpintería, herrería, mini gimnasio, que junto a actividades de huerta y granja en la periferia del pabellón, constituyen parte de la planificación terapéutica destinada a cada paciente. El personal auxiliar de enfermería de los pabellones es en general escaso para la población existente, con alto grado de dependencia no permitiendo una supervisión constante de los residentes. Los auxiliares de enfermería son los encargados de servir los alimentos y en la mayoría de los pabellones, ellos mismos lavan la ropa de vestir de los pacientes dependientes, restándole esta actividad el tiempo necesario para realizar sus tareas específicas. Se observó la falta de organización del servicio de enfermería, y existen normas escuetas sobre rutina y procedimientos de trabajo. La medicación administrada por enfermería se anota en un libro de pase diario, en forma global, observándose en otros pabellones la carencia total de estos u otros registros. Se constató la escasez de materiales de uso profesional, tales como manoplas, guantes descartables, etc. La medicación se encuentra en su mayoría en lugares inadecuados, algunos sin estar tapados y sin fechas de vencimiento. En lo que respecta a la hotelería, la provisión de ropa de cama, de vestir y de los elementos para higiene es insuficiente en todos los pabellones, sin que se puedan producir recambios inmediatos ante la eventualidad de aquellos pacientes con trastornos esfinterianos, hecho que fuera presenciado. Se observan colchones, almohadas y ropa de cama muy deteriorada. Los alimentos llegan a los pabellones en recipientes térmicos de plástico. En el momento del reparto este recipiente se encuentra en el piso, y en algunos casos este es arrastrado empujado por el pie de la misma persona que reparte y sirve la comida. La conclusión de las inspecciones realizadas en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Domingo Cabrez fue lapidaria: establecimiento que presenta importantes desvíos en todas sus áreas, falta de personal y ausencia de higiene y asistencia hacia los internados, que determinó una deficiente calidad de atención hacia nuestros afiliados. Desde su planta física, presenta falencias en su habitabilidad que ponen en riesgo la seguridad de los residentes y al personal que los asiste. Deben subsanarse en forma inmediata. El resto de las observaciones edilicias podrán ser resueltas en plazos de tiempo consensuados con el prestador. Dada la envergadura del establecimiento y el alto costo que demandaría su adecuación, se sugiere reacondicionar 2 pabellones de acuerdo a lo recomendado precedentemente, para la internación exclusiva de pacientes afiliados al I.N.S.S.J.,
p. Desde el área médica, se observan severas falencias en lo que respecta a la bioseguridad y al control de las patologías allí internadas. Asimismo, la falta de actualización diagnóstica y terapéutica de los pacientes constituye un importante riesgo para los mismos. Desde el área psicosocial asistencial, no implementa abordajes terapéuticos para el tratamiento de los residentes allí institucionalizados, conforme sus diferentes patologías. El servicio de alimentación presenta insuficiente plantel profesional, insuficiente personal para distribución de raciones, equipamiento con deterioros, en el caso del destinado a distribución no es apto, falta de higiene de procedimientos, prestación alimentaria repetitiva que no aporta las cantidades recomendadas de la totalidad de los nutrientes. No se realiza estudio ni seguimiento nutricional. 100. Significación jurídica. Los hechos relatados son claramente violatorios de los derechos humanos. En primer lugar, los establecimientos de mención no respetan las disposiciones de las leyes 22.431 y 24.901 destinadas a la protección integral de las personas discapacitadas, conforme lo establece el artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, por cuanto no solo no reúnen las condiciones edilicias mínimas para albergar a dichas personas, sino porque además no se les brinda la asistencia médica y social correspondiente. Esto constituye una violación del derecho a la salud conforme lo establecen los arts. 11 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero más allá de estas cuestiones básicas, cabe manifestar que las conductas de las autoridades de dichos establecimientos no solo es antijurídica sino además delictiva. En efecto, en ambos establecimientos no se respetan las normas de bioseguridad, en especial las que conciernen a la lucha contra el SIDA, Ley 23.798, pese a que en el caso del Hospital Neuropsiquiátrico Domingo Cabrez, se albergan a pacientes portadores de VIH. Esto resulta, en principio, constitutivo del delito previsto y reprimido en el artículo 205 del Código Postal. Resulta particularmente repulsivo que los pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Domingo Cabrez figuren como donantes de sangre toda vez que carecen de la posibilidad jurídica de dar un consentimiento válido al acto de la donación en los términos del artículo 43 de la Ley 22.990, Ley de Sangre. La obtención de sangre de estos pacientes mentales para ser destinada a transfusiones o bancos de sangre constituye, además de las lesiones del caso, el delito contemplado en el artículo 92 de la referida ley. Por otra parte, del relato de los informes, surge que la forma en la que son atendidos los pacientes de ambos establecimientos constituye un abandono de personas en los términos del 106 del Código Penal. Pero, independientemente de esto, no podemos dejar de lado que nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes conforme a lo establecido en los arts. 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece expresamente que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La vulneración de este derecho cae aprendido en las disposiciones de la Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes. La Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes define, entre otras cosas, como tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. Artículo 1. A su vez, también establece que todo Estado parte se comprometerá a prohibir, en cualquier territorio bajo su jurisdicción, otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura, tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales,
o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Artículo 16. Cabe señalar que los pacientes mentales internados son personas legalmente privados de su libertad a disposición del juez competente encargado de la fiscalización de su internación. Los funcionarios del establecimiento nacional o provincial, donde se cumple la internación, deben abstenerse de provocarles intencionadamente dolores o sufrimientos físicos o psíquicos o de someterlos a tratos crueles, inhumanos o degradantes que no lleguen a ser tortura bajo apercibimiento de responder penalmente. En este sentido, en el supuesto de la tortura, la conducta de los funcionarios públicos o de los particulares cae aprehendida en el tipo del artículo 144 tercero inc. 1 del Código Penal. Asimismo, las vejaciones, es decir los tratos crueles, inhumanos o degradantes que no llegan a ser tortura, resultan constitutivos del delito previsto y reprimido en el artículo 144 bis inc. 2 del Código Penal. Por último, no puedo dejar de mencionar que la circunstancia de que las pacientes mentales sean obligadas a mantener relaciones carnales constituye el delito de violación castigado en el artículo 119 del Código Penal. En las historias clínicas auditadas de este pabellón se constató que los cuadros psicopatológicos predominantes son las psicosis esquizofrénicas y las demencias. Muchos de los ingresos datan de varias décadas anteriores, sin que figuren reevaluaciones del cuadro que motivó el ingreso, o planificación terapéutica destinada a implementar tratamientos específicos o multidisciplinarios, por observaciones realizadas por enfermeras del equipo auditor. En el pabellón 14, que alberga 80 pacientes, crónicos, alcohólicos, esquizofrénicos, débiles mentales, etc., se constataron trozos de almohadas en los baños, los cuales son usados como esponjas para baño corporal, sin conservar las más frecuentes. También se han realizado internaciones de pacientes drogadependientes portadores de HIV, conservando la interrelación de tratamientos con los hospitales y médicos de cabecera correspondientes a cada paciente. Existe en este pabellón un área, en el sótano del mismo, adaptada a talleres de carpintería, herrería, mini gimnasio, que junto a actividades de huerta y granja en la periferia y un trozo de jabón para que se afeitaran 7 pacientes uno a uno, pero se visualizó que los mismos compartieron todos los elementos que deben ser utilizados en forma personal e individual. En la recorrida por el pabellón 1, correspondiente a los adictos, se observó un estado general bueno de los pacientes. En este sector se alojan aquellos pacientes adictos al alcohol, cocaína, marihuana y otras adicciones, siendo estas tres últimas normas de higiene y sin identificar a qué paciente pertenecen. El personal de enfermería de este pabellón informa que mensualmente se provee un stock de 100 máquinas para afeitar descartables. Al momento de la auditoría, se verifica en un pasillo, frente a enfermería, un espejo en la pared y sobre una banqueta un pequeño recipiente con agua y dentro del mismo, se encuentran 3 máquinas para afeitar, sobre la banqueta 3 brochas.